El pintor y su obra. La barricada surge de la calle parisina. Es el primer gesto de una multitud enfurecida. Se levanta la calzada, se apilan los adoquines. Se amontonan empalizadas, árboles y faroles. Cada barricada ve aparecer sus jefes, sus soldados, sus cantineras, sus golfillos. La mayoría de las veces esto termina en un baño de sangre. A cada generación todo vuelve a empezar. Bajo los adoquines, la imagen. 28 de julio de 1830. La libertad guiando al pueblo, 1830. Eugène Delacroix. Charenton, 1798, París, 1863. Museo del Louvre, París. ...1830... El 26 de julio, el rey Carlos X suspende la libertad de prensa, disuelve la Cámara, modifica las elecciones y con ello provoca 3 jornadas de disturbios, las 3 gloriosas. 27 de julio, primeras manifestaciones, se organizan comités. 28 de julio, barricadas en París. En Nuestra Señora ondea la bandera tricolor. Hace un calor de más de 35 grados. El ejército toma por asalto las barricadas. 29 de julio. Los sublevados triunfan en todo París. Una comisión municipal depone a Carlos X y hace que vuelva a París el duque de Orleans. El 31 de julio, Lafayette le recibe y le abraza bajo la bandera en el balcón del ayuntamiento. La Cámara de Diputados le corona con el nombre de Luis Felipe I. La bandera tricolor sustituye a la bandera blanca. Un lienzo de 2,60 metros de alto por 3,25 de ancho. Una mujer con el torso desnudo, blandiendo un fusil y una bandera, atraviesa una barricada y arrastra tras de sí a 5 personas armadas. En primer plano hay 3 cadáveres. A la derecha, un tirador del regimiento suizo de la Guardia Real. Capote gris azulado, adorno escarlata en el cuello, polainas blancas y botas bajas. Su chacó ha caído. A su lado, un coracero de la Guardia Real. Coraza, charreteras blancas y guantes de cuero claros. A la izquierda, un combatiente muerto al que alguien ha robado los pantalones. Dos niños. El de la izquierda lleva un gorro de tirador de la Guardia Nacional, milicia que acaba de disolver Carlos X. Sus armas, un simple florete de esgrima y un adoquín. El de la derecha agita unas pistolas de caballería modelo 1816 gritando. Lleva una cartuchera de la infantería de la Guardia Real y la faluche, boina de terciopelo negro de los estudiantes del barrio latino. 3 hombres. El primero lleva una boina grande, el mandil protector del obrero y una banderola portasables que le ha quitado a un soldado de infantería.
Levanta un sable de las compañías escogidas de infantería, modelo 1816, llamado Brique. A la cintura lleva una pistola, metida en un gran pañuelo de Cholet, antigua señal de reconocimiento de los chuanes. En su boina vemos la escarapela de los partidarios de Luis Felipe. El segundo lleva una escopeta de 2 cañones, un arma de caza. Está tocado con una chistera. Pese a las apariencias, no es un burgués. Los pantalones anchos y el cinturón rojo delatan a un artesano, un jefe de taller o incluso un obrero. El tercer hombre está herido. Su sangre se derrama sobre los adoquines. Se apoya en las manos y alza la cabeza hacia la mujer. Va vestido como un campesino que ha ido a trabajar a París como obrero de la construcción. La Libertad, única mujer del cuadro, lleva una ancha falda ocre sujeta a la cintura con 2 vueltas de una cinta roja y una camisa blanca desgarrada o bajada. En la mano izquierda sostiene un fusil de infantería, modelo 1816, con la bayoneta calada. En la mano derecha, una bandera tricolor. Nacida con la Revolución Francesa, la bandera, que asociaba los 2 colores de París, azul y rojo, con el blanco de la antigua monarquía, se había convertido en el emblema de la libertad en todo el mundo. Durante las 3 gloriosas, su importancia es de primer orden. Vuelta de perfil, la Libertad mira detrás de sí. Está tocada con un gorro frigio. El gorro frigio, sombrero de la antigua Persia, adoptado en Roma por los esclavos emancipados, se convierte en el sombrero oficial durante la Revolución Francesa. Es uno de los atributos de la libertad, y más tarde de la República. En segundo plano se ve una muchedumbre con distintas armas. En el centro hay un politécnico con bicornio. La barricada, no muy alta, es un montón de grandes adoquines arrancados de la calzada y de maderos. Al pie de los edificios, a lo lejos, un destacamento de la Guardia Real con traje de campaña. Varios soldados están en posición de disparar. Por encima, las torres de Nuestra Señora de París. En la cima ondea una bandera. Delacroix eligió la catedral en vez del ayuntamiento. En el momento de pintar el cuadro, su amigo Víctor Hugo estaba escribiendo Nuestra Señora de París. Para el pintor, como para el novelista, la catedral es el símbolo del pueblo, de su rebelión, de su espontaneidad. Más adelante, Víctor Hugo escribiría Los Miserables. Gavroche muere en las barricadas después de mofarse de los soldados. La relación con el personaje de Delacroix es evidente. París, 28 de octubre de 1830. Esperaba para escribirte como animal al acecho, a que tuviera algo favorable que anunciarte a propósito de tus peticiones. Mi querido y buen hermano, tu buena carta me había causado un gran placer. En cuanto al spleen, desaparece gracias al trabajo. He emprendido un tema moderno, una barricada, de modo que si no he vencido para la patria, al menos pintaré para ella. Eso me ha vuelto a poner de buen humor. En julio de 1830, Delacroix presencia los combates. Con Ingres, de Beria y otros artistas, participa en la protección del Museo del Louvre. Tiene 33 años, ya es famoso. En el Salón de 1822, Luis XVIII había comprado su barca de Dante. En 1824, Carlos X había adquirido las matanzas de Quíos. En 1827, la muerte de Sardanápalo provocó un escándalo. Pero, una vez coronado, Luis Felipe le encargó muchos cuadros, como La entrada de los cruzados en Constantinopla. Desde la sala del Louvre, donde se encuentra la Libertad, el visitante puede ver la victoria de Samotracia. El gesto y el drapeado pintados hacen eco al gesto y el drapeado del mármol.
Aunque Delacroix no pudo conocer la estatua, que ingresó en el museo en 1865, este parecido no es fortuito. En 1820, Grecia se levanta contra la dominación turca. La Europa romántica se enardece por la causa griega. Delacroix pinta las matanzas de Quíos. E inspirándose en los drapeados antiguos, realiza numerosos dibujos sobre el tema griego. Dibuja las mujeres uriotas que se arrojan al vacío con sus hijos para librarse de los turcos. En 1827 termina Grecia sobre las ruinas de Missolonghi. Una mujer con el pecho medio desnudo se alza sobre los montones de piedra. Después de los disturbios parisinos, los bocetos de caras, vestidos y gestos pertenecen tanto a la insurrección griega como a las barricadas. Los dos temas acabaron fundiéndose. Delacroix terminó su Libertad en el invierno de 1830 y la presentó en el Salón de Verano siguiente. ¿Tenemos derecho a reprocharle al señor Delacroix el haber dado un tono tan apagado a la barricada? Él estaba ahí. El autor de las matanzas de Quíos se ha quedado este año muy por debajo de sí mismo. La escena del 28 de julio es, a mi entender, una pésima carga contra la libertad. Esta sí es la revolución tal como han querido hacer los doctrinarios, es decir, un objeto de horror y de disgusto. Desde luego, no todos estos hombres del pueblo tenían perfiles griegos. Sus rasgos eran toscos y su ropa estaba agujereada y sucia. El señor Delacroix ha exagerado todo esto a placer. Hemos visto a toda esa gente en la calle y volvemos a encontrarla admirablemente pintada por el señor Delacroix. Los héroes de Delacroix son falsos y feos. Esa cabeza sin carácter, ese cuerpo medio desnudo, ese pecho deformado de carnación marchita no responden ciertamente ni al pensamiento del pintor ni a la idea que tenemos de la libertad noble y generosa que ha triunfado el 28 de julio. ¿Y esa garganta desnuda y sucia? Menuda indecencia. Ah, señor Delacroix, tendría usted que haber lavado a su criatura. Dios mío, qué sucia está. ¿Cómo ha podido añadir a su joven cuerpo un pecho ya tan mancillado? El pecho y los brazos de la libertad tienen un tono un poco sucio, de acuerdo, pero ese tono no carece de finura. Los ataques y los elogios no se reparten entre derecha e izquierda. De espíritu más bien aristocrático, Delacroix no tiene nada de revolucionario, aunque revolucione la pintura. Desde los dos bandos, lo que le reprochan es sobre todo el realismo de sus personajes y esa mujer desnuda en plena calle. En pintura, la desnudez obedecía a unas normas estrictas, los pechos de la libertad, ennegrecidos por la pólvora, y el discreto vello de la axila se consideran detalles de mal gusto. El hombre imaginativo, en su afán por elevar el modelo hasta el ideal que ha concebido, también da, a pesar suyo, pasos hacia la vulgaridad que le hostiga y se le planta delante. No me gusta nada la pintura razonable. Es preciso, me doy cuenta, que mi espíritu desordenado se agite, se descomponga, ensaye de mil maneras antes de alcanzar esa meta a la que me incita cada cosa. En el Salón de 1931, el Ministerio del Interior compra la Libertad para el Museo de Luxemburgo. 2 años después, la Libertad, que se considera un tema demasiado político, es retirado del museo y devuelto al pintor. 1848, el Louvre reclama el lienzo. 1852, Segundo Imperio. El cuadro, que una vez más se considera subversivo, es retirado a las reservas. 3 años después lo sacan para la Exposición Universal. Delacroix aprovecha para retocarlo. Es posible que oscureciera el rojo escarlata del gorro para atenuar su aspecto revolucionario. En 1863, Delacroix muere en su casa de la calle de Fürstenberg. 11 años después, la Libertad se expone en el Louvre. Delacroix trabaja deprisa, con la ayuda de pinceles bastante anchos. Las pinceladas son rápidas y precisas.
trazadas a menudo en curva, acentúan el aspecto sinuoso e impetuoso de la libertad. A cierta distancia, la pincelada se funde en el conjunto, pero le da a la pintura un acento que el degradado de los colores no puede producir. La factura es enérgica, violenta y trabajada en el primer plano del cuadro, la zona más dramática. Y en las zonas de tensión del segundo plano. Los perfiles se desdibujan en el fondo para reforzar el efecto de profundidad. Una sola línea carece de significado. Hace falta otra para darle expresión. La composición forma un triángulo, subrayado por el brazo levantado y el asta de la bandera, que cortan el cuadro en el centro. Unas sucesiones de líneas oblicuas crean ritmos entrecortados. Para obtener un lienzo de este tamaño, hubo que coser 3 paños. Las costuras están descascarilladas en algunos sitios y son muy visibles en el cuadro. Los rayos X revelan que el soporte es una tela gruesa e irregular, 14 hilos de urdimbre y 11 hilos de trama por centímetro cuadrado. Los rayos X también revelan varias correcciones. En una primera versión, Delacroix había pintado la libertad de frente. El vestido era más amplio y se ensanchaba a la izquierda, acentuando el contoneo. Varias capas espesas de pintura muestran que el chiquillo, al principio muy cerca de la libertad, fue desplazado a la derecha. También se distinguen modificaciones del contorno del chaleco y los brazos. Sobre un fondo claro que varía del crema al gris pálido, Delacroix realizó un boceto con un pigmento pardo resinoso y luego pintó los colores. El análisis microscópico muestra 3 clases de materia pictórica. Primera clase. Una capa espesa refuerza el boceto y solo algunas pinceladas finas destacan un relieve o un drapeado. Segunda clase. Los colores oscuros. El pintor los extiende en veladuras pardas, en parte nubladas. Tercera clase. Algunos colores muy retocados. En el gorro de la libertad aparece la capa clara de la preparación, una capa espesa amarillenta, una capa roja, una capa ocre y rojiza, una capa violácea con granos azules, una capa amarillenta con granos rojos, una veladura anaranjada, una capa de barniz. Los análisis han descubierto pequeñas cantidades de cadmio, pero el amarillo de cadmio se empezó a usar 20 años después de la terminación del cuadro. Esto demuestra que Delacroix hizo retoques cuando recuperó por algún tiempo su tela. Delacroix está influido por el Veronese, Rubens y Turner. Forma gamas muy ricas de grises multicolores a partir de unos pocos pigmentos. El enemigo de cualquier tono es el gris. Sus colores, rebajados siempre, están más cerca de lo oscuro que de lo claro. El pintor juega en primer lugar con los contrastes de claridad. En la misma zona alterna y opone las sucesiones de claro y oscuro.
La parte superior derecha clara se opone a la parte inferior izquierda oscura, y dentro de cada una de ellas, unas zonas oscuras o claras refuerzan estos contrastes. El claroscuro da el relieve, con la disposición de sombras y claros en relación con el fondo. El pintor también juega con los contrastes violentos de colores. En cada zona multiplica y contrapone los colores y en particular los complementarios. Dos colores complementarios están diametralmente opuestos en el círculo cromático. Si se juntan, forman el mayor contraste cromático posible. Si se mezclan, dan un gris neutro. Jugando con unos pocos colores complementarios y con ligeras variaciones de estos colores, el pintor puede obtener una gran variedad de tonos. En lo alto de la composición, las superficies más grandes de colores vivos, el rojo y el azul, situados en los dos extremos del espectro, están muy opuestos pero no son exactamente complementarios. Para reforzarlos, Delacroix los pinta sobre fondos complementarios. El rojo anaranjado de la bandera destaca sobre un cielo teñido de azul verdoso, mientras que el azul está pintado junto a un blanco cálido teñido de naranja y rojo. Durante los disturbios, Alejandro Dumas se encuentra con Delacroix. El pintor le habla de la emoción que siente al ver ondear la bandera sobre Nuestra Señora. El tema se repite en todo el cuadro. Bandera de la libertad, bandera sobre Nuestra Señora, cielo azul, blanco y rojo, banderines, escarapelas o también combinaciones aleatorias de los tres colores. La gama azul, blanco, rojo es anterior a la bandera tricolor. Aparece ya con los pintores franceses del siglo XVII, como La Hire, y del XVIII, como Fragonard o Regnault. El tema de la bandera alzada sobre los combates se convertirá en un tópico de la pintura patriótica. El rojo claro y azul oscuro, separados por una franja blanca, crean una violenta perturbación cromática difícil de combinar con el resto del cuadro. Es un desafío estético al que se enfrentarán los pintores impresionistas. En el tercio inferior del cuadro, el mundo de los muertos, sinuosos, sombríos, cercanos a la tierra. Los cadáveres también forman la barricada. Encima de ellos están los vivos, impetuosos, claros, recortados contra el cielo. Se disponen a franquear el espacio de los muertos. El herido se sitúa en la frontera entre los dos mundos. Delacroix, que admiraba la balsa de la Medusa de Géricault, imitó su composición en triángulo y su violencia macabra, como si hubiera presentido que, colocados un día en la misma sala, los dos cuadros seguirían dialogando. También pintó en primer plano un Héctor, figura clásica de taller, inspirada en el episodio de la Ilíada, en el que Aquiles arrastra detrás de su carro el cuerpo de su enemigo. En este contexto, la imagen representa la brutalidad de los combates, la desgracia de los vencidos. El hombre del sable, monárquico liberal. El hombre de la chistera, futuro radical de 1848. El hombre herido, campesino convertido en obrero. Los golfillos, vagabundos rebeldes. El Politécnico, único burgués situado muy atrás, forman un compendio alegórico de la insurrección popular. La libertad guiando al pueblo enlaza con una tradición pictórica antigua, la alegoría. Un objeto o un personaje se toman como símbolos para expresar una idea. La mujer armada, guerrera y protectora aparece con frecuencia en la historia. Diosas antiguas como Atenea o bien figuras de la religión, de la paz, de la victoria.
Estas imágenes resurgen en la Revolución Francesa con la libertad o la razón, que se convierten en algo así como diosas, mujeres mesías. El pintor, a la vez que le da a la libertad un aspecto guerrero, la desnuda. La mujer desnuda, objeto de seducción erótica, se alza sobre el montón de cadáveres. Como en muchos otros cuadros de Delacroix, el erotismo va unido a la muerte. Partiendo de un tema moderno, la barricada de 1830, Delacroix inventa una alegoría con múltiples sentidos. La escena histórica que reúne y concentra tantos elementos simbólicos es una nueva forma de entender lo sagrado. La tierra se contrapone al cielo, lo oscuro a lo claro, el azul al rojo. Los accesorios antiguos de valor permanente, trapeado griego, gorro frigio, a los objetos modernos, bandera, fusil. Pero todas estas contraposiciones confluyen en una fundamental, la contraposición entre los muertos sacrificados y los vivos triunfantes.